La web lleva existiendo desde 1995 y desde entonces ha estado en evolución constante. Estos últimos 30 años de historia pueden dividirse en 3 etapas: la web 1, la web 2 y la web 3. Seguro que alguna de estas te suena, especialmente la última. En este vídeo vamos a repasar las características principales de cada una, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, cómo han definido nuestra forma de usar internet y hacia dónde parece que va todo esto. Pero antes de nada déjame presentarte Tizona Hub. Y es que Tizona Hub es una plataforma que te permite montar tu propio servidor de almacenamiento en casa, totalmente gratis y muy fácil de instalar. Es muy útil si quieres pasar archivos desde un dispositivo hacia otro de manera rápida y sencilla. Te dejo un video tutorial en las tarjetas y en la descripción del vídeo, y también la página oficial de Tizona Hub. Así que dicho esto, comencemos con el vídeo. Empezamos con Web 1. Corresponde a los primeros años de internet, desde 1995 hasta más o menos principios de los 2000. La web en esta época era para leer, no para participar. La mayoría de páginas eran estáticas, hechas a mano en HTML. Nada de frameworks ni historias raras. No había feeds, comentarios, perfiles, simplemente información puesta ahí para que la gente la leyera. Existía JavaScript, pero no se utilizaba mucho, y por supuesto nada de base de datos. Eran páginas muy sencillas. Había texto, alguna imagen, enlaces y poco más. Hay que destacar una plataforma que fue clave en esta época, y esa es GeoCities. GeoCities permitía a cualquiera crear su propia página web gratis, y estaba organizado en barrios digitales, según el tema de la web. Por ejemplo, si tu web era sobre cine y televisión, la metían en el barrio de Hollywood, o si era sobre anime y manga, en Tokio. Era un sitio donde la gente plasmaba su creatividad, poniendo GIFs por todas partes, fondos epilépticos, música MIDI, contadores de visitas, todo muy caótico, pero a la vez muy auténtico. De hecho, a este estilo se le conoce como webcore, muy típico en aquella época. Era un internet hecho por usuarios sin experiencia, pero con mucha creatividad. Cada página era una forma de expresión personal, como el que pinta un cuadro o escribe un libro. La gente simplemente abría un editor HTML, ponía lo que le salía de los cojones sin ningún tipo de filtro y listo. Nadie pensaba en un diseño personal ni en el SEO, y mucho menos en la experiencia de usuario. Así era internet en su estado más primitivo. También hay que hablar de los navegadores, y es que eran muy limitados. No existía nada parecido a los estándares modernos, y cada uno interpretaba el HTML a su manera. Una misma página podía verse bien en Netscape, pero rota en Internet Explorer, y viceversa. De hecho, era típico poner en las páginas mensajes como Best View in Netscape y similares. Las páginas estaban totalmente condicionadas por el navegador que utilizaras. Otra cosa muy importante es que en los 90 no era nada fácil navegar por internet. Antes de Google, los motores de búsqueda eran muy primitivos. Yahoo, por ejemplo, ni siquiera era un buscador al principio, sino un índice manual donde se clasificaban las webs por categorías. Y aunque había alternativas, no ofrecían resultados muy precisos. En la práctica, buscar información era complicado. Si no sabías la URL exacta, lo tenías chungo. Hasta la llegada del buscador de Google en 1998, donde esta tarea se hizo más fácil. Pasamos a la web 2, donde nos encontramos actualmente. Y es que es la entrega de la saga web más importante, porque literalmente todo nuestro mundo se basa en ella. Y es una web que destaca por ser más social e interactiva que nunca. Pasamos de web estáticas a web dinámicas, es decir, que se actualizan solas, muestran información dinámicamente, y cada usuario puede aportar su granito de arena. Aquí es donde nacen redes sociales como Facebook, YouTube o Twitter. Web 2 se centra en personas, comentarios, likes, perfiles, posts, vídeos, fotos. Por primera vez en la historia, los usuarios no solo consumen contenido, sino que también lo crean y lo comparten. También es la etapa en la que aparecen servicios como Gmail, Google Maps, Dropbox y más tarde aplicaciones completas hechas para que funcionaran en el navegador, como los documentos de Google, Canva, editores de vídeo y un largo etcétera. De hecho, muchas de las aplicaciones y programas que usas a día de hoy están basadas en tecnologías web. Superficialmente no lo parece, pero por detrás estás ejecutando un mini navegador. Por ejemplo, Spotify, Discord, Visual Studio Code o Clipchamp. Si te fijas, todas estas tienen la misma interfaz tanto en el navegador como en la versión de escritorio, y ya sabes a qué se debe. En una entrevista, uno de los padres de Netscape, Mark Andreessen, predijo que la web sería el modelo del futuro, y no se equivocaba. Las grandes plataformas empiezan a concentrar usuarios, contenido y datos. La mayoría de nuestra vida digital pasa a estar en servidores de empresas que controlan qué vemos, cómo interactuamos y qué datos generamos. A todo este volumen de información se le conoce como el Big Data, una enorme recopilación de datos en todo el mundo que nos identifica con numerosos propósitos, como por ejemplo la publicidad personalizada, mejorar algoritmos,
entender comportamientos y patrones y muchas otras cosas. El precio de esta nueva comodidad fue que dejamos de ser dueños de gran parte de nuestra información. Y es que la Web 2 no solo cambió la forma en la que consumimos en Internet, sino cómo se construye. Durante esta etapa nacen herramientas y tecnologías que hacen todo esto posible. En Web 1, como ya mencioné antes, JavaScript no se usaba demasiado y nadie daba un duro por él. ¿Y quién iba a decir que se iba a convertir en el lenguaje más popular del mundo? Aparecen conceptos como Ajax, que hizo posible recibir y enviar datos sin recargar la pestaña. Como ya mencioné en mi vídeo anterior sobre la guerra de navegadores, la estandarización de las tecnologías web se fue consolidando durante esta misma. Y es que antiguamente se dependía mucho de jQuery, una librería que unificaba las APIs y el manejo del DOM entre los distintos navegadores, ya que el mismo código nativo podía servirte en Internet Explorer, pero no en Firefox. Más tarde aparecieron los famosos frameworks o librerías, como Angular, Vue o React, indispensables en la creación de aplicaciones y páginas modernas a día de hoy. Durante esta etapa entró en escena un actor muy importante, y no es ni más ni menos que PHP. Mientras JavaScript evoluciona en el navegador, PHP lo hace en el servidor. PHP se convierte en el estándar para crear webs dinámicas. Es simple, barato y está prácticamente en todos los hostings del planeta. Gracias a PHP, muchas de las plataformas que conocemos hoy en día pudieron salir a la luz, como por ejemplo Facebook o Wikipedia. Foros, blogs y la mayoría de sitios que permitían interacción usaban PHP por detrás. A pesar de que a día de hoy mucha gente le tira mierda, la realidad es que sin PHP la historia habría sido totalmente distinta, porque definió gran parte de la vida de la Web 2, y a día de hoy en realidad sigue siendo viable utilizarlo, especialmente si lo acompañamos con un buen framework como Laravel. Con la Web 2 llega la idea de que cualquiera puede crear un sitio dinámico sin saber programar. Es aquí cuando entran en escena los CMS. Hay que destacar WordPress, que es el más popular de todos. La clave de su éxito fue su simplicidad. Instalarlo era y sigue siendo muy fácil. De hecho, en muchos hostings lo único que tienes que hacer es pulsar un botón. Cualquiera podía montar un blog sin complicarse la vida. Además, podías instalar temas y plugins que extendían la funcionalidad de tu página, lo que te permitía personalizar muchísimo más tu web. Al principio la idea de WordPress era usarse para crear blogs, pero con el tiempo, gracias a la llegada de plugins como WooCommerce, comenzó a usarse de manera masiva para hacer comercios en línea. Todo esto generó un ecosistema gigante de desarrolladores y empresas que vivían de crear plantillas, plugins, herramientas y ofrecer servicios de hosting. Si bien es cierto que ya no es tan común realizar webs con WordPress como lo era antes, la realidad es que todavía sigue alimentando el 40% de las webs del mundo. Finalmente vamos a pasar a la última etapa, a la Web 3. Esta es sin duda la más problemática y criticada de todas. Y es que seguramente esto de la Web 3 te suene por el tema de las criptomonedas, y es que está muy relacionado con esto. Ahora mismo es más bien un concepto o una visión de cómo podría funcionar el Internet en un futuro. Y es que más adelante veremos cómo puede ser que esto no se aplique realmente nunca, o al menos en su totalidad. Mientras que Web 1 era para leer y Web 2 para participar, Web 3 propone que tú mismo seas el dueño de tus datos, tu identidad y tus activos digitales, sin depender de terceros. La idea central de la Web 3 es la descentralización. En vez de guardar todo en los servidores de empresas como Meta o Google, la propuesta es construir una web basada en la blockchain, que consiste en que la información se guarda en muchos equipos, por lo que eliminar o alterar la información resulta muy complicado. La idea es que con este sistema los datos no pertenecen a una empresa, las transacciones son públicas y verificables, y tu identidad digital es tuya. Todo suena muy bonito, pero también trae problemas. Es que su implementación conlleva una complejidad técnica enorme, y es que es necesario manejar conceptos como wallets, claves privadas, firmas de transacciones, etc. Esto para el usuario promedio es inasumible, lo que hace más difícil que se generalice. Otra crítica muy común es que muchos proyectos se venden como Web 3, pero en la práctica usan servidores centralizados y están controlados por empresas u otro tipo de organizaciones. Además, la Web 3 está muy relacionada con las criptomonedas, NFTs y este tipo de historias que la gente suele asociar con estafas, lo que ha dañado su imagen. Un NFT es un token, bueno, básicamente es algo que está registrado y es único. Además, hay otro tema muy importante y es que no interesa que se implemente, o al menos en su totalidad. Vosotros pensadlo. Las empresas y los gobiernos perderían el acceso a los datos de millones y millones de personas, cosa que evidentemente no van a permitir. En tal caso implementarán lo que les interesen, funciones que les permitan aumentar su control o un beneficio económico. El hecho de que cada transacción quede registrada y no pueda eliminarse tan fácilmente facilita muchísimo la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos.
O el tema de las CBDC, que permite congelar fondos, limitar en qué se puede gastar el dinero o incluso ponerle caducidad. Es literalmente lo opuesto a lo que se supone que defiende la Web 3. Otra cosa que hay que aclarar es que no es lo mismo la Web 3 que la Web 3.0 semántica. Y es que la Web 3.0 es un concepto que propuso Tim Berners-Lee, que es el padre del Internet, y no tenía nada que ver con la blockchain. Son conceptos totalmente distintos. Y es que mientras la Web 3 se basa en el tema de la blockchain, la Web 3.0 se basa en que las páginas en sí sean inteligentes, que sean capaces de comprender la información. La Web 1 y la Web 2 podían mostrar enlaces, texto, imágenes, pero realmente no eran capaces de interpretar cada una de estas. Sin embargo, lo que Berners-Lee propuso era que estas páginas sí supieran realmente qué estaban mostrando el usuario, que los datos puedan relacionarse entre sí y las máquinas pueden interoperar entre ellas automáticamente. Ahora bien, ¿esto se ha llegado a implementar realmente? Pues digamos que más o menos. Y es que hoy en día tenemos buscadores y asistentes con IA. No son exactamente lo que Berners-Lee propuso en su tiempo, pero la base está ahí. Y nada, gente, este ha sido el vídeo de hoy, un repasito a lo que han sido todas estas etapas de la web durante estos 30 años de historia. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si ese es el caso, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal. Y también recordaros que os podéis descargar Tizona Hub. Tenéis un enlace tanto en las tarjetas del vídeo aquí arriba como en la descripción. Y sin nada más que añadir, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!